Buenas tardes. Hoy es un día alegre y triste para la Academia a la vez. Triste porque ayer falleció el académico numerario, profesor doctor don Manuel Pineda Priego. Excelente amigo, gran persona, siempre colega. Manolo, allá donde estés tienes todo nuestro cariño. Y por otro lado, vamos a la parte alegre, porque hoy se incorpora o da su charla de presentación una académica correspondiente en Cazorla, la doctora María Fátima Moreno Pérez. Fátima, que precisamente da su charla el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, va a ser correspondiente por Cazorla, su patria chica, aunque si uno mira su carnet de identidad verá que pone que nació en Linares. Eso tiene esa explicación de que en aquella época, cuando una mujer daba a luz e iba a un hospital, después se ponía que había nacido el hijo, la hija, justamente en ese sitio. Hoy día ya no, hoy día si uno es de un pueblo, pues figura ya que está censado en ese pueblo. Se dieron cuenta que ya no nacía nadie en los pueblos. Entonces, por eso aparece lo de Linares. Ella mantiene una gran relación con Cazorla y de hecho allí vive su madre y su hermano, sus dos parientes más cercanos. Toda su niñez la pasó allí en Cazorla hasta que por motivos de trabajo su padre lo trasladaron a Córdoba y ya ella se lo estudió en Córdoba y decide estudiar ingeniería agronómica. En aquel momento las mujeres que estudiaban ingeniería agronómica todavía eran muy pocas, y más la especialidad que ella eligió, la de ingeniería rural. Esa especialidad, la más ingeniería de todas, era la que tenía menos mujeres. Ella hizo una carrera decente, una buena alumna, pero cuando ya entra más en contacto, además de la asignatura que yo le di la docencia, cuando más entramos en contacto es cuando realiza su trabajo final de carrera, lo que hoy sería el trabajo fin de grado. El plan de estudios que ella siguió era de 6 años, un plan de estudios realmente denso, y después culminaba con ese trabajo fin de carrera, y yo tenía una serie de temas que le presentaba para realizar ese trabajo a los alumnos que querían hacerlo conmigo. Y para mi sorpresa, había un tema que yo tenía especial interés, que era modelos probabilísticos de precipitación, que yo reconozco que era un tema complejo, un tema difícil, y que todos los alumnos con muy buenas notas me fueron rechazando uno detrás de otro. Hasta que llegó ella y lo cogió. Cogió el tema y no solamente lo cogió, lo hizo y lo hizo excelentemente bien. Entonces a partir de ahí es cuando efectivamente ya mantenemos una relación. Aprovechó ese momento que aquí estaba el doctor Dave Bullheiser, que fue mi advisor en Estados Unidos, estaba haciendo una estancia y fue el codirector del trabajo junto conmigo. Aunque hizo algún trabajo aquí en la universidad, aquí no había sitio y sacó una plaza en lo que era la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, y precisamente la contratan para aplicar sus modelos de precipitación en la caracterización agroclimática y de suelos para riego de Andalucía. Allí está un año, aunque después ya la contratan y la becan alternativamente en el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde empieza a hacer su tesis doctoral. La tesis doctoral la culmina después ya estando en la universidad, porque justamente a principios de este siglo se aprobó el plan de estudio de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Escuela Politécnica Superior de Bermés y sale una plaza a la que ella opta de profesor asociado a tiempo completo, que entonces existía, la gana, y empieza al día siguiente a dar clases de todas las asignaturas del área de Ingeniería Hidráulica que había en esa titulación. Entonces, durante ese periodo, ella justamente es la encargada de poner en marcha todas esas asignaturas, de poner en marcha el laboratorio, y estuvo sola hasta cerca del 2010, impartiendo esas asignaturas. Posteriormente, en Bermés, pues también, la nombran subdirectora de ordenación académica, y la ponen justamente con el encargo de poner en marcha los nuevos titulaciones de grado en Ingeniería Civil, que viene a sustituir a la Ingeniería Técnica, y el grado en Recursos Energéticos y Mineros. Una labor muy importante, y además también
pone en marcha todas las nuevas asignaturas que se multiplican por 3 del área de Ingeniería Hidráulica en el nuevo grado de Ingeniería Civil. Su labor de gestión también la hace siendo últimamente directora del máster en Tecnología del Agua en Ingeniería Civil. Su carrera académica pasa de profesora asociada, profesora colaboradora, profesora contratada doctora y después profesora titular, donde la acreditan 4 o 5 años antes de que se pueda examinar, porque con el problema que había de que la tasa de reposición era del 10%, pues uno se acreditaba a una plaza de funcionario y no le salía la plaza hasta dentro de 4 o 5 años después. Pero ya finalmente alcanzó la de profesora titular. Entre medias también hizo una estancia de investigación en Estados Unidos, donde se formó en cuestiones de hidrología forestal, que ahora comentaré, y también volvió a trabajar con el profesor Burkheiser y de ahí salió una publicación muy interesante. Entre los temas de investigación que ella ha hecho, por lo cual tiene tramos de investigación y tramos de transferencia del conocimiento, se ha mezclado las dos cosas. Como vemos, es una persona bastante completa en el sentido de que ha hecho docencia, ha hecho gestión, ha hecho transferencia y ha hecho investigación. Y justamente pues, tiene una serie de artículos, aproximadamente unos 40 artículos, aproximadamente unas 80 comunicaciones en congresos, y a mí me gustaría destacar brevemente los proyectos en los que ella ha trabajado más interesantes, ha trabajado en muchos más. Uno que dirigió durante 8 años, que fue el estudio de la intersectación por la vegetación de la Sierra Cordobesa, de la lluvia, y que hoy nos va a presentar muy brevemente, que es un resumen, resumí 8 años de trabajo, muy difícil. Ella fue la investigadora responsable de ese proyecto y dio lugar a tesis, trabajo fin de máster, etcétera, artículos y demás. Otro trabajo muy interesante donde colaboró fue un proyecto de cooperación al desarrollo con Bolivia, que tenía actividades docentes y de investigadoras, que ha estado en vigor casi 10 años, y que justamente ahí lo que se trabajó fue la puesta en valor, la revalorización de los riegos indígenas ancestrales. Y eso ha dado lugar a varias publicaciones realmente interesantes el trabajo. Últimamente los 2 proyectos, uno que está a punto de finalizar, ha sido la aplicación de uso de aguas residuales y agua desalinizada en el riego por goteo de los invernadores de Almería, y uno que acaba de comenzar ahora mismo, en el que participa, es mejora de la gestión del agua de riego en los arrozales de las marismas del Guadalquivir. Voy a concluir por donde tenía que haber empezado, lo que pasa es que ha trastocado todo lo de don Manuel Pineda. Y voy a concluir dándole las gracias al presidente de la Academia, don José Cosano, porque ha tenido la deferencia de dejar que yo presente a la doctora Moreno, sabedor de la relación que mantenemos, la relación de trabajo, durante más de 20 años, que ha fructificado en muchísimos trabajos, y sabedor, y por otra parte, sabedor de la satisfacción que a mí me produce presentar a uno de mis mejores discípulos y que entre en la Academia. Además, es una persona que viene para quedarse, no viene a dar las charlas y se va, no, porque ella ya ha participado, tiene publicaciones en el Boletín de la Academia, en la revista Almur, ha sido coordinadora de del libro de la ciencia en la Córdoba Andalusí, es decir, ella ya ha participado y además tiene un cargo orgánico, es la vicetesorera de la Academia, donde también me ayuda justamente en las labores arduas del dinero. Por lo tanto, yo termino efectivamente agradeciéndole al doctor Cosano, porque efectivamente para mí es una altísima satisfacción presentar a esta persona en la Academia. Muchas gracias. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer al presidente de esta Real Academia, el ilustrísimo señor don José Cosano Moyano, y a todo el cuerpo académico el haberme acogido como académica correspondiente en Cazorla, provincia de Jaén. Y permítanme que agradezca especialmente a los 3 académicos numerarios que avalaron mi nombramiento, los ilustrísimos señores don José Roldán Cañas, don José Luis de Lope y López de Rego y don Aniceto López Fernández.
Quiero decir también que estoy dispuesta a contribuir con lo mejor de mí, en la manera de lo posible, para que esta Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes siga brillando como hasta ahora lo ha hecho. Y dicho esto, con su permiso, paso a proceder a exponer mi trabajo de presentación titulado Importancia de la interceptación de lluvia por la vegetación en el balance hídrico de una cuenca. La interceptación de la lluvia se define como la fracción de precipitación bruta que no llega al suelo y que después de haber sido retenida por el dosel o por el tallo, regresa a la atmósfera por evaporación. La interceptación es uno de los procesos hidrológicos más importantes de un ecosistema. De hecho, las pérdidas de precipitación por interceptación pueden tener un fuerte impacto en el balance hídrico de las cuencas. Sin embargo, no ha sido merecedor de una gran atención por la comunidad profesional, ya que, como su cuantificación es laboriosa y no es fácil obtener un valor representativo de la interceptación, habitualmente se ha estimado como un porcentaje constante de la precipitación, se incluía en otros procesos o incluso se ignoraba. Dentro de la comunidad científica, la interceptación ha sido ampliamente tratada en bosques continuos propios de climas húmedos. Sin embargo, los entornos áridos y semiáridos, en los que la vegetación es dispersa, no han recibido el mismo tratamiento. Especialmente importante en el sur de España es la formación denominada dehesa, sistema formado por árboles aislados, propio de nuestras condiciones climáticas y edáficas, que coexisten con pastizales o matorrales. En mi presentación voy a hablar sobre la interceptación, sobre cómo medirla, cómo entender su importancia, y la aplicaré a dos especies típicas de nuestra sierra cordobesa, como lo son el Pinus pinea, vulgarmente llamado pino piñonero, y Acistus ladanifer, o como todos los llamamos, jara. Como introducción, la importancia de la interceptación se debe a que ejerce tres grandes efectos en el ciclo hidrológico. Primero, actúa como reductor de lluvias. Segundo, influye en la distribución espacial de la infiltración y, en consecuencia, en la humedad del suelo. Por último, redistribuye la lluvia en el tiempo, ya que, como ya veremos, desde que cae en el dosel hasta que llega al suelo, pasa un tiempo determinado denominado tiempo de retardo. La interceptación está sometida a la influencia tanto de factores bióticos, es decir, a las propiedades de la vegetación, como a factores abióticos, es decir, a los factores climatológicos. El diámetro del tronco, la altura de la planta, el área basal, el área de proyección del dosel, la densidad de cubierta y el índice de área foliar son medidas ampliamente utilizadas, siendo los dos últimos los parámetros bióticos que con más frecuencia se relacionan con la interceptación. En relación a los factores climáticos, el volumen, la intensidad y la duración de la precipitación son los parámetros que más atención han recibido. Las pérdidas por interceptación también dependen de la temperatura, la humedad relativa del aire y la velocidad y dirección del viento, como también se verá más adelante. La localización de los estudios de interceptación dentro del territorio nacional es muy diversa, aunque pueda apreciarse una cierta concentración en el área mediterránea, donde se encuentran las estaciones experimentales con estudios más completos y prolongados en el tiempo. Los primeros estudios de interceptación en España se realizan a finales de los 70 del siglo pasado. Alvera, Calabuig y Calvo de Anta pueden ser considerados los pioneros de los estudios de interceptación en nuestro país. En los años 80, los trabajos que se llevaron a cabo se desarrollaron casi de forma exclusiva en el marco de los estudios biogeoquímicos y de balance de nutrientes. En los 90, los estudios fueron más numerosos y se centraron principalmente en los flujos de interceptación, comenzando ya a realizarse investigaciones de modelización. En el siglo XXI han continuado los estudios de interceptación bajo distintos puntos de vista, obteniéndose nuevos datos de distintas especies arbóreas. Durante mucho tiempo se ha expresado la interceptación mediante ecuaciones empíricas de regresión, como la que se encuentra en la figura, en la que la interceptación se enfrenta a la precipitación, siendo la recta la que define la relación entre ambas. Este tipo de expresiones representan características y condiciones propias de los lugares donde se realizan, no siendo posible extrapolar los valores obtenidos a bosques con distintas características o diferente clima. El uso de modelos de simulación puede ser de gran ayuda de cara a solucionar este problema,
ya que permiten estudiar este proceso integrando las características de la estructura de la planta, las condiciones meteorológicas de la zona y además ver en detalle cómo suceden los procesos físicos que tienen lugar durante la interceptación. Los resultados obtenidos de los modelos de interceptación podrán ser extrapolados a otras áreas, contribuyendo al entendimiento de todos los procesos que suceden en la interceptación. En la diapositiva se puede observar el desarrollo de uno de los modelos que existen para la interceptación, que es el modelo de Rutter. Centrándonos en los antecedentes de los modelos de interceptación, decir que fue Horton en 1919 quien realizó el primer intento de modelar estas pérdidas. Sin embargo, hasta la década de 1970, la pérdida de la interceptación se predijo usando las relaciones obtenidas empíricamente con la precipitación bruta. Rutter, en 1971, fue el primero en presentar un modelo que describe la interceptación como un proceso provocado por la evaporación, argumentando que el proceso estaba condicionado principalmente por la evaporación desde el dosel húmedo. A partir de Rutter, se derivan una serie de modelos como son el modelo analítico de Gash en 1979, entre otros. Posteriormente se realizaron adaptaciones de los modelos originales para el caso de masas forestales poco densas, como los de Gash en 1995 o de Valente en 1997. David, Guevara Escobar o Pereira son autores que desarrollaron estudios de las pérdidas de interceptación en individuos aislados, por ejemplo en roble y en encina. En definitiva, existen más de 15 modelos de interceptación, cada uno con diferentes enfoques, siendo en algunos casos modificaciones de los modelos originales. La interceptación, como ya he dicho, es un componente del balance hídrico superficial. La precipitación que llega a la cubierta vegetal se redistribuye en trascolación o parte de la precipitación que atraviesa el dosel vegetal y llega al suelo, y en escorrentía cortical o cantidad de agua de la precipitación incidente que resbala por el tronco hasta alcanzar el suelo por la base del árbol. La interceptación sería la cantidad de agua retenida en la vegetación que se evapora y por eso se le denomina pérdida por interceptación y se obtiene como el cierre del balance, es decir, midiendo el resto de componentes y calculando la interceptación como la precipitación menos la transcolación y la escorrentía cortical. En cuanto a los métodos de medida en campo, como ya se ha dicho anteriormente, la interceptación se obtiene a partir de la medida del resto de los componentes del balance hídrico superficial. En primer lugar, la precipitación se mide con pluviómetros instalados en la zona experimental. Estos pueden ser manuales, como el que aparece en la diapositiva, en los que, cuyo nombre indica, son de lectura manual e in situ. Sin embargo, los pluviómetros automáticos miden la cantidad de agua de lluvia que les va llegando a lo largo del tiempo y registrando los datos en un sistema electrónico de almacenamiento para que después sean tratados en ordenador inmediatamente o cuando se necesiten. Estos pluviómetros, a su vez, pueden formar parte de una estación meteorológica en la que se mide, además, la velocidad y dirección del viento con una anemoveleta y la humedad relativa del ambiente con un higrómetro. Para medir la transcolación existen diferentes metodologías. Una de ellas es utilizar un muestreo intensivo con una serie de pluviómetros localizados al azar debajo de las copas de los árboles, como se puede ver en los casos que desarrollaron Ibarra y colaboradores o Morán y Martínez. Otra opción para cuantificar la transcolación es mediante dispositivos que abarquen la mayor parte de la cobertura de la copa, como se puede ver para Belmonte y colaboradores, o bien mediante canaletas como el esquema de Santiago Hernández. Para la recogida de la transcolación que atraviesa el dosel de un individuo de jara, en este caso se diseñó y construyó una estructura de fácil instalación en campo. En la diapositiva se puede observar tanto el boceto en el que se plasmó la idea como la estructura final construida. La plataforma de recogida estaba formada por una caja de plástico modificada para que tuviera las dimensiones de la proyección del dosel. En el caso de la recogida de transcolación en pino, también se han diseñado e instalado estructuras de relativamente fácil instalación en campo, como son las canaletas colocadas bajo el dosel. En esta diapositiva también se muestra tanto el boceto con la idea original como el resultado en campo. En este caso, también en pino, las estructuras diseñadas son más sencillas debido a que las pendientes de la zona en la que se encuentran estos pinos es acusada.
En concreto, en este caso, el diseño de los colectores son en forma de embudo, distribuidos bajo el dosel. La escorrentía cortical se suele medir utilizando conductos sellados alrededor del tronco o troncos principales, que vierten a un depósito o en un medidor automático. El caso de la primera fotografía, la escorrentía cortical vierte precisamente a un pluviómetro automático. En la segunda fotografía de Ibarra y colaboradores, vierte a un bidón de grandes dimensiones. Y en este caso se puede ver el invento curioso que se ha realizado para recoger la trascolación de arbustos con varias ramas principales. En esta fotografía se puede observar el detalle del sistema de recogida de la escorrentía cortical en una jara. En este caso se selló un recipiente alrededor de la base del tronco de la planta que recogía el agua que fluye por el mismo, siendo esta conducida por una manguera hacia un depósito colector. En el caso del pino, el sistema de recogida consiste en una manguera cortada a lo largo y encastrada levemente en el tronco, en forma de espiral, que conduce la escorrentía cortical recogida a un pluviómetro para su medida automática. Una vez se han medido los componentes del balance hídrico para obtener la interceptación, hay que realizar las medidas complementarias necesarias para explicar el comportamiento de la misma y generalizarlo a otros climas, otras especies e incluso desarrollar modelos de simulación. Un ejemplo es el estudio de la variación de la humedad del dosel, con el fin de determinar la duración de un evento de lluvia. Para ello, se usan sensores dieléctricos de humedad en hoja instalados en las ramas de los árboles, para estimar el tiempo de secado del dosel. Para estudiar cómo se modifica la distribución de agua de lluvia bajo el dosel durante un evento de lluvia, se mide la humedad del suelo utilizando sondas de humedad distribuidas aleatoriamente, tanto bajo el dosel como fuera. Para conocer cómo se modifica la evaporación desde el suelo, se puede medir esta variable con microlisímetros. En este caso, se han construido con tubos de acero que se hincan en el suelo. Con el fin de realizar la caracterización morfológica de los individuos instrumentalizados, se miden variables dasométricas directas como la altura del árbol, del tronco del dosel, el diámetro de la altura del pecho, el diámetro de la base, entre otros. Y se obtienen otras medidas indirectas a partir de las directas, como puede ser el índice de área foliar, que más adelante veremos, o el funneling ratio, que relaciona el tamaño del tronco del árbol con la escorrentía cortical recogida tras un evento de lluvia. Entonces, estudiando las relaciones existentes entre las componentes medidas del balance y las características morfológicas de los árboles, se pueden extrapolar los resultados a otros individuos de la misma especie. Otra medida complementaria es el índice de área foliar, que se define como la relación entre el área foliar del dosel y el área de su proyección, y nos da una idea de su densidad foliar. Para ello, se pueden utilizar fotografías hemisféricas, realizadas con una cámara fotográfica equipada con una lente denominada ojo de pez. En la diapositiva se pueden ver dos fotografías precisamente hemisféricas, una realizada del pino y otra en una jara. Otra de las medidas a realizar es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que se calcula como la relación entre la radiación incidente y la reflejada por el dosel. Para ello se utilizan sensores SRS, uno orientado hacia el dosel y otro hacia el cielo. Como ya se ha dicho al principio de la presentación, se ha aplicado la metodología de medida a dos especies típicas de la Sierra de Córdoba. Más concretamente, al noroeste de Córdoba, en la Sierra de Almarrana. Estas son Pinus pinea, una especie arbórea repoblada en la década de los 70 del año pasado, y Cistus ladanifer, una especie arbustiva autóctona y bien conocida por los habitantes de Córdoba. En primer lugar, el estudio, cuyo resultado voy a exponer, formó parte de un proyecto mucho más extenso que desarrolló durante 8 años. Hay que destacar que durante los años del estudio se dio un comportamiento pluviométrico especial, ya que tuvimos 2 años con precipitaciones por encima de la media y otros 3 años con precipitaciones por debajo de la misma. Estos datos ponen de manifiesto la gran variabilidad interanual de la lluvia en este clima. Sin embargo, este hecho nos permitió llevar a cabo el estudio de la evolución temporal de la interceptación. Un efecto importante que se puede observar en los datos medidos de escorrentía cortical es que en jara esta componente tiene una gran importancia. Ello es debido a que, al ser una especie autóctona, está muy adaptada al clima mediterráneo y favorece el flujo del agua desde las ramas al tronco, gracias a su forma de embudo, cosa que no ocurre con el pino
piñonero. Las ecuaciones empíricas de regresión obtenidas para cada una de las componentes del balance hídrico frente a la precipitación nos muestran que el porcentaje de transcolación en los pinos representa aproximadamente el 70% de la precipitación, siendo en Jara un porcentaje sensiblemente menor. En cuanto a la escorrentía cortical recogida, en los pinos representa menos del 1% de la precipitación bruta, mientras que en Cistus ladanifer este porcentaje es muy superior, el 17% del total de las lluvias. Por último, el porcentaje de interceptación obtenido en los pinos es de 30%, mientras que en Jara oscila en torno al 16% de la precipitación. En las gráficas se observa como en ambas especies este porcentaje alcanza valores muy elevados cuando las precipitaciones son bajas y disminuye a medida que aumenta el volumen de precipitación. Este hecho es consecuencia de que el dosel se va saturando hasta que alcanza su cantidad máxima de retención y a partir de ese momento deja de interceptar. El efecto de la interceptación también tiene su repercusión en el incremento de humedad que se produce bajo el dosel tras un evento de lluvia y la que se produce fuera de la zona de influencia del mismo. Si se representa este incremento de humedad frente a la precipitación, se puede observar que cuando los eventos de precipitación son pequeños, el incremento de humedad que se produce al descubierto es superior al que se produce bajo el dosel, ya que cuando las precipitaciones son de baja intensidad y de poca duración, la interceptación de la lluvia retenida por el dosel alcanza valores muy altos, evitando que apenas llegue agua a la superficie del suelo situada bajo el mismo. En Jara, el efecto del humedecimiento del suelo es mayor para las lluvias de pequeña intensidad, como una consecuencia directa del incremento de escorrentía cortical ya comentado. Con respecto al tiempo de secado del dosel, este también varía entre las estaciones del año, obteniéndose unos valores mayores en otoño e invierno, es decir, cuando se produce más precipitación y la velocidad de evaporación es menor. También se ha estudiado el efecto que tiene la hora de finalización de la lluvia. Para ello, los eventos de lluvia se dividieron en dos tipos, cuando la lluvia cesa durante el día y cuando la precipitación termina durante la noche. Se observa cómo el tiempo de secado es menor cuando la lluvia finaliza durante el día, debido al aumento de la radiación neta y a la demanda por evaporación durante estas horas. En esta ocasión, se han representado los valores obtenidos del índice de área foliar a partir de fotografías hemisféricas frente a la obtenida del índice de vegetación, así como el índice de área foliar frente al porcentaje de precipitación interceptada. Pues bien, el hecho de que se hayan encontrado buenos ajustes en ambas gráficas nos hace pensar en la posibilidad de estimar la interceptación tras un evento de lluvia a partir de las medidas realizadas de los sensores SRS instalados en campo. También se han aplicado modelos ya existentes en la bibliografía especializada y se han comparado sus resultados con los datos de interceptación obtenidos en campo. El modelo de Gash modificado por Valente ha sido el que mejor ajuste presentó en pino, siendo el de Gash en su versión original el que mejor se ajusta en el caso de la Jara. Estos modelos se podrían aplicar obteniéndose buenos resultados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que calcular previamente la gran cantidad de parámetros que los conforman, es decir, hay que calibrarlos y validarlos para nuestras condiciones climáticas, lo que dificulta tremendamente su aplicación. Por último, y para mostrar brevemente la importancia de la interceptación en el cálculo de balance hídrico superficial, se han aplicado los resultados obtenidos en la finca donde se encuentran las instalaciones del almacén de residuos radioactivos de media y baja intensidad de El Cabril, situado también en la Sierra Albarrana. En primer lugar, se estableció la superficie a estudiar y mediante la ortofotografía de la zona y la información que previamente habíamos generado respecto a la cobertura vegetal, se midió la superficie cubierta por cada una de las especies. Se trabajó con dos superficies perfectamente delimitadas. Una, el recinto en el que se encuentran situadas las plataformas, delimitada por drenajes superficiales, y una segunda superficie antropizada, delimitada por un cauce efímero. Pues bien, a esta superficie se le aplicaron los modelos de escorrentía cortical, transcolación e interceptación obtenidos, y suponiendo una precipitación incidente ficticia de 100 milímetros, se calculó la precipitación neta
o proporción de agua de lluvia que alcanzaría el suelo aplicando la metodología clásica de estimación de la interceptación y aplicando, por otro lado, la desarrollada en el estudio de los individuos de Pinus pinea y de Cistus ladanifer. Como se puede observar, la precipitación que ha llegado al suelo en el recinto de las plataformas es superior al que ha llegado a la zona antropizada, por tener impermeabilizada gran parte de su superficie. Si realizamos la estimación aplicando los modelos clásicos, se obtiene que en el recinto de las plataformas llega al suelo el 100% de la precipitación incidente, mientras que en la zona antropizada llegan algo más de 60 milímetros de los 100 que alcanzaron la vegetación. Sin embargo, si aplicamos las regresiones lineales obtenidas para pino y jara, en el recinto de las plataformas alcanzan el suelo poco más de 90 milímetros, aún menos si se trabaja con las estaciones del año. Para la zona antropizada se marca mucho más este efecto, ya que en otoño se superaría la cantidad obtenida por los métodos clásicos, mientras que en primavera sería bastante menor. Como conclusión, este es un ejemplo de que el conocimiento del comportamiento del agua de lluvia cuando alcanza el terreno es fundamental tanto en zonas alteradas por acción antrópica como en zonas naturales. En las primeras, los efectos de una precipitación extrema serían más perjudiciales que si la misma lluvia se produce en zonas donde predomine la vegetación. Gracias por su atención.